Contexto histórico y orígenes de Gilgamesh, entre la leyenda y la historia. La Uruk histórica, C2900-2500 AS. Ubicación, Uruk, actual Barca, Irak, fue una de las primeras y más grandes ciudades de Same, con unos 40,000 habitantes en su apogeo. Importancia, centro político, religioso y económico, aquí surgió la escritura cuneiforme, hacia el 3200 a.C. Estructura urbana, dominada por el Eanna, complejo del templo de Inanna, y el Zigurat de Anu, dios del cielo. Evidencia arqueológica. Los muros de Uruk, mencionados en la epopeya, existieron realmente. Según textos, medían 9,5 kilómetros de circunferencia y tenían torres. La lista real sumeria, c. 2100 a.C., nombra a Gilgamesh como el quinto rey de la primera dinastía de Uruk, reinando 126 años, número simbólico. ¿Un rey real o un mito? Teorías. Héroe divinizado, Gilgamesh pudo ser un rey guerrero cuyas hazañas se exageraron, como ocurrió con Aquiles o Rómulo. Personaje compuesto, fusión de varios líderes históricos de Uruk. Entidad totalmente mítica, creada para legitimar dinastías posteriores. Pruebas indirectas. Una inscripción del rey en Mebarajesidequis, contemporáneo según la lista real, menciona conflictos con Uruk, apoyando la historicidad del contexto. Estatuillas y sellos del periodo dinástico arcaico, 2800-2350 AS, muestran a héroes luchando con bestias, posiblemente inspirados en Gilgamesh. Evolución del mito. Primeras versiones, c. 2100 a.C., poemas sumerios independientes, como Gilgamesh y el país de la vida o la muerte de Gilgamesh. Versión paleobabilónica, c. 1800 a.C., unificada en acadio, añade el tema de la mortalidad. Versión estándar, siglo VII a.C., redactada por Sinlekyun-Ninni, con 12 tablillas y el episodio del diluvio. Contexto cultural y religioso. Religión mesopotámica, los dioses, como Anu, Enlil o Istar, eran impredecibles y requerían sacrificios. La muerte era un destino sombrío en el Kur, inframundo. Función del héroe. Gilgamesh encarna el ideal de fuerza física y búsqueda de sabiduría, pero también el castigo por la ibris, como en el mito de Umbaba. Hallazgos clave. Biblioteca de Asurbanipal, Nínive en 1853. Hormuzd-Rassam descubrió las tablillas de la versión estándar. Fragmentos recientes, en 2011, se halló una tablilla en Suleimaniyya, Irak, con 20 líneas inéditas sobre el bosque de los cedros. Conexiones con otros mitos. Diluvio universal, el relato de Utnapishtim, tablilla 11, precede al de Noé y comparte detalles como animales en parejas y una paloma liberada. Héroes semejantes. Hércules, lucha contra monstruos, búsqueda de inmortalidad. Odiseo, viaje al inframundo en la Odisea. ¿Qué preguntas quedan abiertas? ¿Por qué la versión estándar omite la muerte de Gilgamesh, narrada en textos sumerios? ¿Hubo influencias directas de la epopeya en la Biblia o Homero, o son paralelismos culturales? ¿Cómo se transmitió oralmente el mito antes de su escritura? ¿Hacia dónde quieres profundizar? Arqueología de Uruk. Comparación con otros mitos de héroes. Análisis filológico de las tablillas. Estructura y contenido del poema. La versión más conocida es la versión estándar acadia, siglo VII a.C., compuesta por 12 tablillas, aunque existen versiones sumerias más antiguas, 2100 a.C. Resumen por tablillas. Tablilla evento principal tema clave. Y presentación de Gilgamesh, rey tiránico de Uruk. Los dioses crean a Enkidu para frenarlo. Ibris, desmesura, del poder. Enkidu es civilizado por una sacerdotisa, Chamat, y desafía a Gilgamesh. Tras luchar, se hacen amigos. Amistad como fuerza transformadora. 3-4 Viaje al bosque de los cedros para matar al gigante Umbaba. Reto heroico vs naturaleza sagrada. Muerte de Umbaba, regreso a Uruk. Consecuencias de desafiar a los dioses. Istar, diosa del amor, propone matrimonio a Gilgamesh, pero él la rechaza. Ella envía el toro celestial, que ambos héroes matan. Némesis divina y orgullo. 7 Los dioses condenan a Enkidu a muerte por matar al toro. La mortalidad como castigo. 8-9 Lamento de Gilgamesh y funeral de Enkidu.
Gilgamesh inicia su búsqueda de la inmortalidad. Duelo y crisis existencial. X encuentro con Siduri, tabernera, Ursanabi, barquero, y el escorpión guardián. Sabiduría, aceptar la vida efímera. 11 Gilgamesh encuentra a Utnapishtim, el Noé mesopotámico, quien le cuenta el diluvio y le revela una planta de la juventud, que pierde por una serpiente. Fracaso de la inmortalidad. 12. Añadido posterior, conversación de Gilgamesh con el espíritu de Enkidu en el inframundo. Visión pesimista del más allá. La amistad, Gilgamesh y Enkidu. Enkidu es creado como un doble salvaje de Gilgamesh, pero su amistad lo humaniza. La muerte de Enkidu desencadena la búsqueda espiritual de Gilgamesh. La mortalidad vs la gloria eterna. Utnapishtim le dice, nadie ve la muerte, nadie ve el rostro de la muerte. Gilgamesh acepta que su legado no es vivir para siempre, sino construir cosas duraderas, como los muros de Uruk. Los dioses y el destino. Los dioses mesopotámicos, Chamas, Istar, Enlil, son caprichosos y castigan sin piedad. Umbaba y el toro celestial son enviados como pruebas, pero su muerte trae consecuencias. Civilización vs naturaleza. Enkidu representa al hombre natural, mientras Gilgamesh encarna el poder civilizador. El viaje al bosque de los cedros simboliza la lucha del hombre contra lo salvaje. Simbolismos clave. La serpiente que roba la planta de la juventud. ¿Origen del símbolo bíblico de la serpiente y la pérdida de la inmortalidad? El diluvio, tablilla 11 casi idéntico al relato del Génesis, sugiriendo un mito mesopotámico anterior. Los sueños, Gilgamesh tiene sueños proféticos, el hacha de meteorito, que representa a Enkidu. Versiones y descubrimientos. Versiones sumerias, más fragmentarias, Gilgamesh y el país de la vida, la muerte de Gilgamesh. Versión acadia estándar, redactada por Sinleqi-Unnimni, un escriba babilónico. Hallazgos modernos. En 1853, Austen Henry Layard descubrió las primeras tablillas en Nínive. En 2011, se identificaron nuevas líneas en un museo de Irak, ampliando el relato del bosque de los cedros. Influencia en la literatura y cultura. En la Biblia, el diluvio, el jardín paradisíaco de Siduri, precursor del Edén. En la literatura clásica. La Odisea, viaje de autodescubrimiento como el de Gilgamesh. La Eneida, el descenso al inframundo en la tablilla 12. En la cultura pop. Videojuegos, Final Fantasy, Assassin's Creed, referencias a Uruk. Cómics, Sandman, Neil Gaiman, lo incluye como personaje. Reflexión final. El poema de Gilgamesh es un espejo de la condición humana. Gilgamesh comienza como un tirano, pero su dolor lo transforma en un sabio. Enkidu muere por desafiar el orden divino, recordando que los humanos no son inmortales. Utnapishtim enseña que, aunque la muerte es inevitable, el legado perdura. ¿Qué aspecto te interesa explorar más? ¿Comparar el diluvio mesopotámico con el de Noé? ¿Analizar la relación Gilgamesh-Enkidu como arquetipo de amistad épica? ¿Profundizar en los dioses mesopotámicos y su rol en la epopeya? La epopeya de Gilgamesh no es solo una historia de aventuras, sino una reflexión filosófica y moral sobre la condición humana. Estos son sus temas centrales, expandidos con ejemplos y análisis. La búsqueda de la inmortalidad y el sentido de la vida. El dilema de Gilgamesh, tras la muerte de Enkidu, el héroe entra en crisis y viaja al fin del mundo para encontrar a Utnapishtim, el inmortal, buscando escapar de su destino. Fracaso y aprendizaje, Utnapishtim le revela que la inmortalidad es imposible para los humanos, pero le enseña que el legado perdura a través de las grandes obras, como los muros de Uruk. La planta de la juventud, Gilgamesh obtiene una planta que rejuvenece, pero una serpiente se la roba, simbolizando que la eterna juventud está fuera del alcance humano. Mensaje final, la epopeya concluye que la vida debe vivirse con plenitud, como le aconseja Siduri. Goza de cada día, baila y juega, porque esto es el destino de los hombres. Conexión con otras culturas. Similar al Carpe Diem romano o al Eclesiastés bíblico, todo es vanidad. La amistad como transformación. Gilgamesh y Enkidu, inicialmente enemigos, su lucha los une en una amistad épica que cambia a ambos. Enkidu civiliza a Gilgamesh, le enseña humildad y compasión. Gilgamesh humaniza a Enkidu, lo lleva de la naturaleza salvaje a la sociedad. La muerte de Enkidu,
es el catalizador del viaje espiritual de Gilgamesh. Su duelo es tan intenso que se niega a enterrarlo hasta que ve un gusano salir de su nariz, aceptando así la realidad de la muerte. Símbolo literario. Prefigura otras amistades trágicas, como Aquiles y Patroclo, Ilíada, o Don Quijote y Sancho Panza. Civilización vs naturaleza. Gilgamesh, rey de Uruk, representa el orden urbano, la ley y el poder humano sobre el caos. Enkidu, criado por bestias, simboliza lo salvaje y puro, hasta que es corrompido por el sexo y la civilización, según la tabernera Chamat. Conflicto clave. La destrucción del bosque de los cedros, guardián, Umbaba, refleja la lucha del hombre por dominar la naturaleza, pero también su culpa por la destrucción. Interpretación moderna. Algunos ven en esto una crítica ecológica anticipada. La hibris humana al explotar la naturaleza tiene consecuencias, la ira de los dioses. Los dioses y el libre albedrío. Los dioses mesopotámicos, como Anu, Istar o Enlil, son caprichosos y crueles. Castigan a Enkidu por matar al toro celestial, pero no a Gilgamesh, mostrando injusticia divina. Istar, rechazada por Gilgamesh, envía el toro celestial por venganza, como un drama pasional elevado a catástrofe. Gilgamesh desafía a los dioses, a diferencia de héroes griegos, como Edipo, su castigo no es la caída, sino la confrontación con la mortalidad. Comparación con otras mitologías. Similar a Prometeo, que desafía a Zeus, o Job, que cuestiona a Yahvé. La mujer como agente de cambio. Chamat, la sacerdotisa que civiliza a Enkidu mediante el sexo, representando el poder femenino para transformar. Siduri, la tabernera que aconseja a Gilgamesh aceptar la vida mortal, actuando como una figura sabia, como las sibilas griegas. Istar, diosa del amor y la guerra, cuyo despecho muestra el doble filo del deseo, fertilidad vs destrucción. Lectura feminista. Las mujeres en la epopeya son puentes entre lo divino y lo humano, pero también víctimas del patriarcado. Istar es ridiculizada por Gilgamesh. La muerte como igualadora. El sueño de Enkidu, antes de morir, sueña con el inframundo mesopotámico, un lugar sombrío donde las almas comen polvo, similar al Hades griego. Gilgamesh y el cadáver de Enkidu, su negación a enterrarlo refleja la negación humana ante la muerte. Solo al ver el cuerpo descomponerse, acepta la realidad. Filosofía existencial. La epopeya anticipa temas del existencialismo, la vida tiene sentido a pesar de su finitud. Conclusión, ¿por qué sigue importando? Gilgamesh explora preguntas universales. ¿Cómo vivir sabiendo que moriremos? ¿Qué nos hace realmente inmortales? Obras, fama, amor. ¿Hasta dónde debe desafiar el hombre a los dioses, o la naturaleza? ¿Quieres profundizar en algún tema en particular? Por ejemplo, comparar la visión de la muerte en Gilgamesh vs el libro egipcio de los muertos. Analizar el lenguaje poético de la epopeya, metáforas, símbolos. Explorar cómo Gilgamesh representa al héroe trágico, según Aristóteles. Gilgamesh, el héroe arquetípico. Dualidad, es 2/3 dios y 1/3 humano, lo que simboliza la tensión entre lo divino, ambición, poder, y lo mortal, vulnerabilidad, muerte. Evolución. Al inicio, un tirano que ejerce el derecho de pernada, abusa de su pueblo, representando el poder corrupto. Al final, un rey sabio que acepta su mortalidad, reflejando el crecimiento espiritual. Símbolo, encarna la búsqueda universal del sentido ante la muerte. Enkidu, el hombre natural. Creación, moldeado por la diosa Aruru con arcilla, como el Adán bíblico, es un ser salvaje que vive con las bestias. Significado. Espejo de Gilgamesh, representa la inocencia primitiva frente a la civilización. Su domesticación, por la sacerdotisa Chamat, simboliza el precio de la civilización, pérdida de libertad pero ganancia de conciencia. Muerte como catalizador, su agonía, tablilla 7, muestra la ira arbitraria de los dioses y desencadena la crisis existencial de Gilgamesh. Conexiones. Paralelos con Patroclo. Su muerte impulsa al héroe a la acción, como en la Ilíada. Eco en Frankenstein, el monstruo abandonado por sus creadores. Istar, la diosa caprichosa. Diosa del amor y la guerra, equivalente a Inanna en sumerio, representa. El poder destructivo del deseo, ofrece matrimonio a Gilgamesh,
Pero él la rechaza recordándole cómo destruyó a sus amantes pasados, Tammuz. Venganza divina, envía el toro celestial como castigo, un símbolo de catástrofes naturales enviadas por los dioses. Ironía, Istar llora la muerte del toro, mostrando la inconstancia de los dioses mesopotámicos. Utnapishtim, el Noé mesopotámico. El único inmortal, superviviente del diluvio universal, tablilla 11. Enseñanzas a Gilgamesh. La vida que buscas nunca la encontrarás, le revela que la inmortalidad es un privilegio divino. Prueba del sueño, Gilgamesh falla en permanecer despierto 7 días, demostrando su fragilidad humana. Símbolo, representa la inaccesibilidad de la eternidad para los mortales. Siduri. La tabernera sabia. Diosa vinatera que vive en el jardín del sol, prefiguración del Edén. Consejo existencialista. Gilgamesh, ¿a dónde corres? La vida que persigues no la encontrarás. Cuando los dioses crearon al hombre, le asignaron la muerte. Pero la vida retuvieron en sus manos. Llena tu vientre, goza día y noche. Mensaje, un llamado al hedonismo pragmático, similar al carpe diem latino. Simbolismos clave. El bosque de los cedros. Lugar sagrado custodiado por Humbaba, monstruo enviado por el dios Enlil. Significados. Prueba de valor, matar a Humbaba es un rito de paso para Gilgamesh y Enkidu. Ecocidio simbólico, la tala de los cedros, árboles sagrados, representa la destrucción de lo divino por la civilización. La planta de la juventud. Gilgamesh la obtiene en el fondo del mar, pero una serpiente se la roba, tablilla 11. Interpretaciones. Pérdida del paraíso, como el fruto prohibido bíblico. Ciclo de la vida, la serpiente que muda la piel simboliza renovación, pero también el engaño. Los sueños. Herramienta profética, los sueños de Gilgamesh y Enkidu, la casa de polvo en la tablilla 7, anuncian su destino. Conexión con el inconsciente, reflejan los miedos más profundos ante la muerte. Conexiones con otros mitos. Enkidu y Chamat, similar a Adán y Eva, la sexualidad como caída a la conciencia. El viaje al más allá. Gilgamesh cruza las aguas de la muerte, como Ulises en el Hades. Humbaba y la medusa, monstruos cuya cabeza cortada otorga gloria, como Perseo. Reflexión final. Cada personaje y símbolo en Gilgamesh es un espejo de la condición humana. Gilgamesh igual a ambición vs mortalidad. Enkidu igual a naturaleza vs cultura. Istar igual a pasión vs destrucción. La planta igual a esperanza vs decepción. ¿Quieres explorar algún simbolismo en particular? Por ejemplo, la serpiente en otras culturas vs su rol aquí. El agua como símbolo de vida / muerte, diluvio, aguas primordiales. Los números 7, 12, y su significado místico en la epopeya. Influencia y legado de Gilgamesh, desde la antigüedad hasta la cultura moderna. El poema de Gilgamesh no es solo la primera gran obra literaria de la humanidad, sino también una fuente de mitos, temas y arquetipos que han resonado a lo largo de los siglos. Su impacto se extiende desde la Biblia hasta el cine, los videojuegos y la filosofía existencialista. Influencia en la literatura y mitología antigua. Relatos bíblicos. El diluvio universal, tablilla 11. La historia de Utnapishtim, el Noé mesopotámico, es casi idéntica al relato del Arca de Noé. Génesis 6 a 9. Ambos incluyen una divinidad que decide destruir a la humanidad. Un hombre justo al que se le ordena construir un barco. El envío de aves para comprobar si las aguas han bajado. Un sacrificio tras el diluvio que apacigua a los dioses / Dios. Diferencia clave, en Gilgamesh, los dioses actúan por capricho, en la Biblia, Dios castiga la maldad humana. El jardín del Edén y la serpiente. La pérdida de la planta de la juventud, robada por una serpiente, podría ser un antecedente del relato de la caída del Edén, Génesis 3. En ambos casos, la serpiente simboliza la pérdida de la inmortalidad. Literatura clásica griega y latina. La Odisea de Homero. El viaje de Gilgamesh en busca de sabiduría prefigura el de Odiseo, Ulises. Siduri, la tabernera que aconseja a Gilgamesh disfrutar la vida, recuerda a Circe o a los cantos de las sirenas. La Eneida de Virgilio. El descenso de Gilgamesh al inframundo, tablilla 12,
influyó en el viaje de Eneas al Hades, libro B. Hércules/Heracles. La lucha contra monstruos, Humbaba, el toro celestial, es paralela a los 12 trabajos de Hércules. Otras tradiciones antiguas. El Mahabharata hindú. La amistad entre Gilgamesh y Enkidu puede compararse con la de Krishna y Arjuna. Mitología nórdica. El tema de la búsqueda de la inmortalidad, como el viaje de Odín por el conocimiento, tiene ecos en Gilgamesh. Influencia en la literatura y filosofía moderna. Obras literarias. Jorge Luis Borges. Escribió el poema Gilgamesh, el de la voz profunda, el otro, el mismo, 1964, donde reflexiona sobre la mortalidad. Philip Roth. En The Great American Novel, 1973, compara a un beisbolista envejecido con Gilgamesh. Robert Silverberg. Gilgamesh de King, 1984, es una novela histórica que reinterpreta la epopeya. Filosofía existencialista. Albert Camus. El absurdismo del mito de Sísifo, 1942, tiene paralelos con la búsqueda fracasada de Gilgamesh. Jean-Paul Sartre. La idea de que el infierno son los otros, a puerta cerrada, puede relacionarse con la soledad de Gilgamesh tras perder a Enkidu. Influencia en la cultura popular contemporánea. Cine y televisión. Star Trek, The Next Generation, 1991. En el episodio Darmok, el capitán Picard cita a Gilgamesh como símbolo de amistad y sacrificio. The Fountain, 2006, Darren Aronofsky. La película explora temas de inmortalidad, inspirándose en la búsqueda de Gilgamesh. Videojuegos. Final Fantasy, Saga. Gilgamesh es un jefe recurrente, representado como un guerrero dimensional que busca armas legendarias. Fat/Gran Order. Aparece como un servant clase berserkero archer, con un diseño que mezcla elementos históricos y fantásticos. Cómics y novelas gráficas. The Sandman, Neil Gaiman. En el arco Brief Lives, Dream, Morfeo, menciona a Gilgamesh como uno de los soñadores eternos. Gilgamesh, Jim Starlin. Un cómic de ciencia ficción que reinterpreta al héroe en un contexto futurista. Música. Symphony X. La canción de The Art of Balance, del álbum V, The New Mythology Suite, está inspirada en la epopeya. Postmodern Jukebox. Tienen una versión jazzística de Creep de Radiohead con imágenes de Gilgamesh en el vídeo. Impacto en la arqueología y la cultura global. Descubrimiento de las tablillas. En 1853, el arqueólogo Hormuzd Rassam encontró las primeras tablillas en Nínive, biblioteca de Asurbanipal. Su traducción en el S. 19 revolucionó el estudio de la literatura antigua. Patrimonio de la humanidad. La epopeya es considerada un tesoro universal, estudiado en universidades de todo el mundo. Reflexión final, ¿por qué Gilgamesh sigue importando? Espejo de la humanidad, su lucha contra la muerte. Su amistad con Enkidu y su búsqueda de significados son universales. Primer antihéroe, no es un dios ni un semidios perfecto, sino un hombre con defectos que evoluciona. Puente entre culturas, conecta Mesopotamia, la Biblia, Grecia y el mundo moderno. El juego de mesa de Gilgamesh. En algunas tablillas se menciona un juego llamado el juego de Ur, o juego real de Ur, que Gilgamesh habría jugado para distraerse durante sus viajes. Dato curioso, en 1920, se encontraron tableros de este juego en tumbas reales de Ur, con sus reglas grabadas en tablillas. Hoy se sabe que era una mezcla de azar y estrategia, similar al backgammon. La serpiente que robó la inmortalidad. En la tablilla 11, Gilgamesh obtiene una planta que devuelve la juventud, crecida en el fondo del mar, pero mientras se baña, una serpiente se la roba y muda su piel. Posible simbolismo, muchos ven aquí el origen del mito de la serpiente como símbolo de renovación, por la muda, o incluso un paralelo a la serpiente del Edén, que roba la inmortalidad al hombre en la Biblia. Fragmentos perdidos y descubrimientos recientes. En 2011, un museo de Irak encontró 20 líneas desconocidas de la epopeya en un fragmento de tablilla. Revelaban que el bosque de los cedros, donde vivía un baba, estaba protegido por ruidos sobrenaturales, algo no mencionado antes. En 2018, un coleccionista privado devolvió a Irak una tablilla con un fragmento de la tablilla V,
donde Gilgamesh y Enkidu describen a un Baba no como un monstruo, sino como un ser con rostro humano, lo que humaniza al villano. ¿Gilgamesh en la Biblia? Nefilim, en el Génesis 6:4, se habla de gigantes llamados Nefilim. Algunos eruditos los vinculan a Gilgamesh, quien era 2/3 dios, 1/3 humano. Eclesiastés 9:7-9, el consejo de Siduri, goza de la vida, tiene un eco en este libro bíblico: come tu pan con alegría, disfruta la vida con la mujer que amas. Gilgamesh en la astronomía. En 2000, un equipo de astrónomos bautizó un cúmulo de estrellas en la constelación de Perseo como Gilgamesh, por su forma épica. Planeta menor, el asteroide almohadilla 1812 lleva su nombre desde 1971. ¿El primer vampiro literario? En la tablilla 12, considerada un añadido posterior, el fantasma de Enkidu le cuenta a Gilgamesh cómo es el inframundo sumerio. Las almas que no reciben ofrendas se alimentan de polvo y lamen agua sucia, algo que inspiró mitos vampíricos mesopotámicos. La tablilla fantasma. En el siglo XIX, el Museo Británico anunció el hallazgo de una tablilla 13, que supuestamente describía un viaje de Gilgamesh al espacio. Era un engaño periodístico. Pero el mito persistió hasta hoy en teorías conspirativas. Gilgamesh vs superhéroes modernos. Hulk. Stan Lee admitió que la transformación de Enkidu, de bestia a hombre civilizado, inspiró el concepto de Bruce Banner. Superman, en Action Comics número 23, 1940, Superman viaja en el tiempo y lucha junto a Gilgamesh contra un demonio babilónico. La maldición de la tablilla. En 2003, un soldado estadounidense robó una tablilla del poema de Gilgamesh en Bagdad. Tras devolverla en 2021, confesó que su vida se llenó de desgracias, accidentes, divorcio. Los medios lo llamaron la maldición de Gilgamesh. ¿Sabías que el nombre Gilgamesh podría significar el ancestro es un héroe en sumerio, pero también se ha traducido como el viejo que rejuvenece? Hay una ópera rock italiana de 1972 titulada Gilgamesh, donde Enkidu canta blues. Estas curiosidades muestran cómo Gilgamesh trasciende el tiempo. Desde engaños del siglo XIX hasta inspiración para cómics, pasando por maldiciones y descubrimientos que reescriben su historia. Es un testimonio del poder duradero de los mitos. Orígenes y ascenso, el hombre nuevo. Humble Beginnings, nació en Tusculum, en una familia plebeya de terratenientes, lejos de la aristocracia patricia. Cursus honorum, se abrió paso con esfuerzo. Militar, combatió en la Segunda Guerra Púnica, contra Aníbal. Político, fue cónsul, 195 a.C., censor, 184 a.C., y senador influyente. Autodidacta, aprendió griego tarde y con desconfianza, pero lo usaba para criticar a los griegos. Catón el censor, moral y autoridad. Su cargo como censor, 184 a.C., fue clave para su reputación. Lucha contra la corrupción. Expulsó a senadores por lujos indecoros, baños públicos mixtos. Multó a nobles por ostentación, como vestir púrpura excesiva. Políticas conservadoras. Promovió leyes contra el gasto superfluo, Lexopia. Atacó a generales como Escipión el Africano por adoptar costumbres griegas. Frase célebre, rem tene, verba sequentur, domina el asunto, las palabras seguirán. Delenda est Cartago, la obsesión con Cartago. ¿Contexto? Tras la Segunda Guerra Púnica, Cartago se recuperaba económicamente. Estrategia. Catón terminaba todos sus discursos en el Senado con Ceterum censeo Cartagine messe delendam. Además, opinó que Cartago debe ser destruida. Resultado, Roma inició la Tercera Guerra Púnica, 149-146 a.C., destruyendo Cartago. Catón no vivió para verlo. Obras escritas, Agricultura y Antihelenismo. Catón fue el primer gran prosista en latín. De Agricultura, sobre la agricultura. Manual práctico para administrar villas rurales. Incluye recetas, rituales y consejos como, el mejor fertilizante es el ojo del dueño. Origines, perdido, pero citado. Primera historia de Roma en latín, centrada en los hechos, no en los nombres de nobles. Destacaba hazañas colectivas, soldados anónimos. Antigriegos, decía que los médicos griegos querían matar romanos y que su filosofía era charlatanería.
Personalidad y paradojas. Virtudes, austeridad, disciplina, elocuencia directa. Contradicciones. Criticaba el lujo, pero invirtió en negocios, préstamos, minas. Desconfiaba de los griegos, pero citaba a Homero. Familia, educó a su hijo con rigidez espartana, pero su bisnieto, Catón el Joven, sería aún más famoso por su intransigencia. Legado, símbolo o fanático. Modelo republicano, Cicerón lo elogió como ejemplo de virtud romana. Críticas, para muchos, fue un xenófobo que aceleró el declive moral al polarizar a Roma. Modernidad, se le invoca en debates sobre nacionalismo vs globalización. Lucha contra la decadencia y la moralidad. Gilgamesh. Al inicio de la epopeya, es un tirano arrogante que oprime a su pueblo, derecho de pernada. Los dioses intervienen creando a Enkidu para frenarlo. Tras la muerte de Enkidu, su búsqueda de la inmortalidad se convierte en una lección sobre aceptar los límites humanos y gobernar con sabiduría. Quedón. Veía la luxuria griega y la influencia de Cartago como corrupción de las virtudes romanas, austeridad, deber militar. Su obsesión por destruir Cartago, delenda est Cartago, refleja su miedo a que Roma perdiera su identidad por el poder extranjero. Conexión, ambos encarnan la tensión entre poder y ética. Gilgamesh se redime, Catón muere sin ceder, pero ambos creen que la grandeza requiere autocontrol. Relación con la muerte y el legado. Gilgamesh. Su viaje tras la muerte de Enkidu muestra el terror a la mortalidad. Al final, acepta que su legado son sus obras, los muros de Uruk, y su fama. Quedón. Para él, la muerte era preferible a la deshonra. Su suicidio simbólico en la ficción de Dante lo inmortaliza como mártir republicano. Escribió Origines para glorificar a Roma sin nombrar generales, el Estado era más importante que el individuo. Conexión, ambos entienden que la verdadera inmortalidad está en la memoria colectiva, ya sea a través de hazañas, Gilgamesh, o principios, Catón. Naturaleza vs civilización. Gilgamesh. Enkidu, creado como un hombre salvaje, es domesticado por la sacerdotisa Chamat, simbolizando la transición de la naturaleza a la cultura. Gilgamesh mismo va de la civilización opresora, Uruk, al mundo natural, bosques, aguas de la muerte, y regresa transformado. Quedón. En su De Agricultura, idealiza al agricultor soldado como base de Roma, un equilibrio entre disciplina, civilización, y conexión con la tierra, naturaleza. Desconfiaba de la urbanización excesiva y la filosofía griega, que consideraba decadente. Conexión. Ambos exploran el conflicto entre orden humano y fuerzas primigenias, aunque Catón lo ve en términos políticos y Gilgamesh, míticos. Arquetipos culturales. Gilgamesh. Representa el héroe trágico mesopotámico, poderoso pero imperfecto, que fracasa en su meta principal, vencer a la muerte, pero gana sabiduría. Quedón. Es el viejo sabio romano, aunque también fanático, defiende la mos maiorum, tradición, contra el cambio. Conexión. Gilgamesh es un individuo que evoluciona, Catón es un símbolo estático de resistencia. En términos junguianos, Gilgamesh es el inconsciente, emociones, mito, Catón es el superyo, ley, razón. ¿Qué diría Catón de Gilgamesh? Un diálogo imaginario. Catón criticaría su indulgencia inicial. Un rey que oprime a su pueblo y luego llora como un niño ante la muerte es la prueba de que Oriente necesita la disciplina de Roma. Gilgamesh respondería, tú, que temes hasta el arte griego, nunca entendiste que hasta los muros más altos caen. Estas figuras que se construyen con historias reflejan preguntas eternas. ¿Cómo gobernar sin corromperse? ¿Qué nos hace inmortales? ¿Debe la sociedad privilegiar el orden o la transformación?